ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. Tus amigos, pero nosotros no, nosotros tenemos que ver todo. Como no oímos, vemos más. Entonces desarrollamos el sentido de la visión más que el promedio. ¿Y por qué creen que la lengua de señas es muy visual? Porque tenemos un sentido de la vista muy desarrollado. Para eso nosotros necesitamos ir a terapia de lenguaje para saber cómo pronunciar ciertas palabras. Pero a veces es difícil para nosotros pronunciar algunas letras porque no sabemos realmente cómo se pronuncia. Entonces, puede haber una diversidad, como les comentaba mi compañera, puede haber una persona que no oye, que no ve, que no puede caminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poder aprender del otro y saber que la otra persona se desenvuelve de una forma diferente. Pero eso no significa que hay que tratarlo diferente. Hay que saber cómo comunicarnos con estas personas. Pueden aprender la lengua de señas, pueden usar la mímica, pueden dibujar, pueden hacer expresiones faciales. Entonces, abonando a lo que comentaba mi compañera en mi historia, cuando yo nací, yo tengo una hermana también sorda. Qué chistoso, ¿no? Dos niños sordos. Entonces, lo que hicieron mis papás fue mandarnos a terapia y nos metieron en una escuela regular como la que están ustedes. Y yo tuve que aprender a convivir con otras personas que no tenían una discapacidad auditiva. A veces me tocaba compañeros que me preguntaban, ¿por qué usas aparato? Les voy a enseñar mi aparato. Este es un aparatito que yo uso, se pone así. Y ya lo que hago es lo prendo y ya se activa. Y eso me ayuda a escuchar sonido, pero no voy a escuchar sonido como ustedes. Yo lo que tuve que hacer es aprender a identificar los sonidos, por ejemplo el ventilador. Yo cuando era niño escuchaba un ruido, le preguntaba a mi mamá o a mi papá, oye, y yo sé que alguien está tocando la puerta o el timbre, y ya mi perro me avisan y ya abro la puerta. Entonces, yo los invito a que reflexionen que la discapacidad auditiva es muy diversa. Una de las historias que estoy platicando yo es que yo uso aparatos auditivos, puedo hablar de una forma diferente y también puedo hablar la lengua de señas mexicana. Entonces yo me adapto al mundo de oyentes, que son personas que oyen, y al mundo de sordos. Pero que creen, desafortunadamente no todos los niños con discapacidad auditiva tienen la oportunidad de tener acceso a terapia, por ejemplo, o a los aparatos auditivos, o aprender la lengua de señas. Entonces hay que ser muy conscientes que cuando conozcamos a un niño con una pérdida auditiva, hay que incluirlo, como les enseñaba el ejemplo de la mano. No hay que permitir que un amigo de nosotros esté bajo de nosotros. Hay que invitarlo a participar en nuestras actividades para que se sienta parte de un... A nadie nos gustaría que nos excluyeran, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de que todos y todas somos diferentes y no necesariamente tenemos que impulsar para poder ser normales, porque todos somos normales, ¿no? Entonces vamos a continuar con otra historia. Gil, te voy a hacer algunas preguntas, sí, claro, para que nos ayudes a allá. ¿Qué viviste tú cuando ibas a la escuela? Así que te acuerdes de algo de cuando eras niño, cuando estabas en cuarto de primaria. Bueno, me pasaba muy seguido que cuando yo jugaba con mis compañeros me preguntaban, ¿qué tienes el oído? Y yo decía, aparatos auditivos, y tenía que explicarles. O a veces cuando jugaba en los juegos, por ejemplo en los restaurantes, cuando hay juegos, me preguntaban, oye, ¿qué estás utilizando? Y yo constantemente tenía que darle explicaciones. Entonces cuando conozcan a un niño con este tipo de aparatos,
tienen que reconocer que probablemente tienen una pérdida profunda o parcial. Entonces es ideal preguntar porque es evidente que tienen una necesidad. Ahora, bueno, ya nos contaste sobre tu aparato y la siguiente pregunta, o que nos puedas dar algunos consejos o a estos niños por si en algún momento a ellos les toca convivir en este salón o en otro salón de escuela o en un parque o en donde sea con algún niño con discapacidad auditiva. Mi consejo es que ustedes involucren dos cosas: la cuestión verbal, pero al mismo tiempo la cuestión no verbal. Por ejemplo, adiós, nos vemos al rato, yo ya me voy, ven. Esta presión no verbal ayuda a que las personas con pérdida auditiva tengan acceso a un mensaje más completo. Si yo digo vámonos, ven, adiós, cuando incorporamos una expresión facial, si estoy enojado, adiós, te vas enojado, ¿no? O me voy triste. La expresión facial es muy importante. Entonces yo los invito a que involucren dos cosas: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es momento de preguntar, pregunten cualquier cosa que tengan duda. También otro consejo es que hagan una lectura labiofacial más lenta. Por ejemplo, hay que exagerar un poquito más para que la otra persona nos lea los labios, porque nosotros leemos los labios. ¿Y por qué creen en pandemia los cubrebocas? A mí me costó mucho trabajo entender a la gente porque todo el mundo usaba cubrebocas. Entonces, si van a conocer a alguien, bájense el cubrebocas y que articulen un poco. ¿Para qué funciona la cosa del oído? ¿Cómo? ¿Para qué funciona el aparato? ¿Para qué funciona Ah, tu aparato? Por ejemplo, el ventilador, pero no lo digo como tú. Puedo escuchar un cierto porcentaje, como un 60%. Tú escuchas el 100 y yo a lo mejor el 60. O sea, me ayuda a escuchar un cierto porcentaje. Y también como mi tono de voz no sea muy fuerte, muy bajito. Entonces me ayuda como en el celular, o sea, te resuelve ciertas cosas. Y a mí me ayuda a recuperar un poco la audición. Pero no es magia, o sea, no es que te lo pongas y ya oyes como cualquier persona, ¿no? Te ayuda a mejorar, a tener mayor calidad de vida. Es como la muleta, te ayuda. Sin muleta te cuesta más trabajo. Entonces los aparatos te ayudan a usar un porcentaje. Es como una bocinita chiquita que te ayuda a escuchar un poco más, pero como dice Gil, no es magia, o sea, no funciona al 100%. Nos ayuda a escuchar otros ruidos que tal vez tú y yo sí escuchamos, pero Gil no, y ese aparatito le ayuda a amplificar, a que el sonido llegue a sus oídos, ¿sí? ¿Alguna otra duda para Gil? Pregunte. ¿Cómo puede pasar por todo ese camino? ¿Cómo fue? Puede pasar por todo ese camino. Bueno, para mí fue fácil porque tuve a mi mamá y a mi papá siempre presentes, o sea, siempre me apoyaron, siempre me ayudaron, pero hubo momentos difíciles, por ejemplo, el cubrebocas, la pandemia, o a lo mejor la maestra o el maestro daban la espalda, yo no podía leer los labios, o compañeros que no me invitaban a cumpleaños porque tenían una discapacidad. Pero en general mi vida fue afortunadamente bonita, pero yo sé que muchas personas, hay muchos niños y niñas que no tienen el apoyo de la familia, o no tienen el apoyo de sus compañeros, o a lo mejor donde viven tienen bajas oportunidades, por ejemplo, no tienen dinero para pagar la terapia o para comprar unos zapatos, o
Entonces no podemos perder mi vida, estuvo bien, pero hay que pensar en otros escenarios de otras personas que no la viven bien. Entonces por eso hay que ser muy conscientes. ¿Listo? Una más. ¿Te echaban bullying o burla por no escuchar bien? Bullying o... No, bueno, afortunadamente no, pero sabes que yo no escuchaba la burla. O sea, los niños me decían cosas, pero yo no escuchaba la burla. Y era lo bueno. Se iba por acá. Entonces la ventaja que tuve, que no pude escuchar la burla de un compañero. Al menos que mis amigas me dijeran, no, ella está hablando mal de ti, pero yo era como, se me resbalaba. Pero afortunadamente no sufrí bullying, pero sé que muchos niños sí sufren de bullying porque como hablan diferente, se empiezan a reír o te empiezan a decir cosas, entonces por eso hay que ser muy consciente, porque habla diferente. Tiene una pérdida o tiene problemas de paladar o no tuvo acompañamiento familiar, no sé, pero en mi caso no sufrí bullying. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sentiste al descubrir ¿Qué sentiste al descubrir que tenías una discapacidad? Cuando estaba muy bebé, pero con el tiempo, la verdad, te va a hacer muy chistosa. Yo no sabía que había niños como yo. Yo pensaba que mi hermana y yo éramos los únicos, que éramos un caso extraño en el mundo. Pero con el tiempo, como a los 7 años, me empecé a dar cuenta que había niños como yo. Y la verdad me puse muy contento porque yo como soy diferente, ella ya ni como yo, y empecé a tener muchos amigos. Pero no hubo un momento como de tristeza, como de decir soy yo, no fue como, ok, como nací con esto, aprendí a vivir con esto. Pero hay personas que lo pierden con el tiempo. Por ejemplo, con el ruido social pueden perder la audición. Y para ellos es un golpe muy duro. Porque imagínense el día de mañana ya no pueden oír. Pasó como, ¿qué pasó? Entonces yo no, fue como siempre, o sea, así nací. Pero sí les puedo presumir que cuando duermo muy bien. Porque nada me despierta, me duermo y ya. Bien, Bien, gracias, Gil. vamos con... Ahora, Ana Pau y Gil, bueno, aquí está un poco de la historia de Gil, que ya les contó. Ana Pau y Gil les van a contar otras 2 historias, ¿sale? Ok, ella es Elisa. Elisa también tiene una discapacidad auditiva, pero Elisa tiene un implante coclear, justo como el de Gil. Elisa, si la ven, va a la escuela, hace sus tareas muy bien, convive con sus amigos, su familia, su mamá y su papá la llevan a terapia auditiva para que ella pueda mejorar y aprender el lenguaje de señas. Entonces ella, si nos ponemos a pensar, tiene el apoyo de sus compañeros de la escuela, de sus papás, tiene la posibilidad de poder ir al doctor para que le ayude a mejorar su estilo de vida. Entonces, pues, ¿qué piensan de la historia de Elisa? Es una buena historia, ¿no? Ok, ahora vamos a escuchar la historia de Carlos. Carlos también tiene una discapacidad auditiva, pero él no escucha absolutamente nada. No escucha. Y Carlos, a diferencia de Elisa, sus papás no tienen el recurso económico, no tienen las herramientas o el dinero para poder llevar a Carlos al doctor. Sus papás se la pasan trabajando, haciendo otras cosas. Carlos tiene dificultades en la escuela porque muchos de sus compañeros no entienden que tiene una discapacidad auditiva, entonces no lo invitan a comer en el recreo o
hacen comentarios enfrente de él que no lo hacen sentir tan bien. Entonces, pues, la vida de Carlos, a diferencia de Elisa, pasan por las mismas cosas, pero si se dan cuenta, sufren de manera diferente. Esto lo podemos ver también en cualquier persona. O sea, todos somos diferentes y cada quien, dependiendo de las circunstancias en las que nació, las cosas por las que pasa, posibilidades, pues tiene que pasar por estas cosas diferentes. Pero a ver, quiero que si alguien me puede decir qué podrían hacer para que Carlos se sintiera mejor si fuera su compañero, por ejemplo. ¿Alguien? ¿Pablo? Invitarlo a jugar, ¿Viste? apoyando. Intentar aprender lenguaje de señas. Intentando aprender lenguaje de señas. ¿Cómo te llamas? Lisa. Poder hablar sin sufrir. Poder hablar con su idioma. No hacerlo sentir mal. No hacerlo sentir mal. ¿No? Hablar con una persona que también tiene alguna discapacidad para que se entienda eso y que piense que no es el único que tiene esa discapacidad. Ah, esa respuesta está muy padre. ¿Cómo te llamas? Paulette. Vale. No, que no le digan cosas feas que lo hagan. Ok, muy bien. Eso es... María José. Que lo apoyen. Que lo apoyen. Eso también va a todas las personas. Alguien que esté más alto, más bajito, lo que sea. Ahorita estamos hablando de una discapacidad auditiva, pero eso se tiene que llevar a cualquier parte de su vida, ¿ok? Todos somos iguales, todos tenemos lo mismo, todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, por eso mismo todos nos tenemos que tratar igual. ¿Listo? Nada más quiero aquí aclarar dos cosas, rapidísimo. Hay diferentes aparatos para una discapacidad auditiva. El de Hill es un dispositivo auxiliar, un aparato auxiliar, y existe otro que es el que tenía Elisa, que se llama implante coclear. Ese implante coclear se hace desde una operación. Ya tienen que... El de Hill no lo operaron, él nada más se pone sus aparatos, tuvo que ir a un doctor para que le dieran los aparatos que le corresponden, que le sirven a él, pero el implante coclear es una operación, ¿sí? O sea, sí abren una parte del cerebro, se meten al cerebro, ponen un chipcito, y ya se pone su aparatito y algo se conecta, es como conectar algo aquí. Ajá. Si se fijan, el aparatito de Hill nada más es esta parte, ajá, esta como orejita, solita, y el implante coclear tiene ese clip arriba que se pega Es que no aquí. No se tapa puede ver. con la mano, pero fíjense, o sea, sí se coloca algo, pero se lo conectan, se lo pega como un imán a un aparato que ya está interno. ¿Sale? Para que sepamos, esto es bien importante por lo que nos decía Gil, que si en algún momento llega un niño a su salón y ustedes ven que tiene un aparato, pues hay que pensar un poco y decir, seguramente, o más bien tiene una discapacidad auditiva. Tengo una duda, de que es que, o sea, ¿con ese ya puede escuchar al 100% o es igual así como un 60%? No, con el implante coclear puede escuchar al 100%. No, pero puedes escuchar. Puedes Pueden escuchar un porcentaje más que los aparatos. Pero eso depende mucho de la pérdida que tengan. Para eso se necesita hacer un estudio para saber si eres candidato para un implante, para un auxiliar. Por ejemplo, hay personas que con auxiliar no escuchan y con el implante. Entonces depende. Es más probable que con un implante tengas un mayor alcance auditivo. Pero no todas las personas con discapacidad auditiva pueden ser candidatos al implante coclear. Yo tengo un tío que usa los mismos aparatos que Gil, tiene una discapacidad auditiva, y él hace pocos años fue a que le hicieran el estudio para ver si se podía poner este implante coclear. No se puede, porque adentro de su oído está muy destruido, entonces no puede implantarse. ¿Sale? Pero hay gente que sí puede. Sí. Donde hace un estudio para ver si puede eso. Ajá, eso, lo del estudio, es como cuando usas lentes, porque mi papá sí fue candidato y ahora pues ya no usa lentes. ¿Lo operaron los ojos? Sí. Ah, sí, es como eso. Sí, exacto. Y hay personas a las que cuando les hacen el estudio, dependiendo su diagnóstico, o sea, el diagnóstico es como lo que tienes,
Hay personas que sí pueden alcanzar ponle un 80-90%, hay personas que un 60%, y así va variando dependiendo el diagnóstico de cada persona. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Dime. A mi papá igual le operaron los ojos y ya puede ver un poquito más mejor y pues ya puede ver algo que ya no veía antes. Exacto, solo aquí hay que aclarar algo. Yo también usaba lentes, ya me operé, ya no los tengo que usar, a veces los uso para la compu, pero usar lentes no es una discapacidad visual. A veces sí lo puede ser, ¿sí? A veces sí puede haber una persona que tenga que usar unos lentes porque casi no ve nada y que los lentes le ayudan un poco, ¿sí? Pero no es, acuérdense que por usar lentes no necesariamente tiene una discapacidad visual. Tal vez no tiene que usarlos para tenerla. ¿Sí me explico? Allá, abajo. Yo tengo un tío que también se operó los ojos y usaba unos lentes negros. Ok, o sea, también tal vez tu tío sí tenía una discapacidad. Hay que preguntar. Como mi abuelo, como cuando yo soy de edad, me escuchas también, mi abuelo usa también El aparato. para escuchar mejor porque... Exacto. Es que también por el tiempo puedes llegar a usar, cuando ya estás más viejito, un aparato también. Eso es lo que hablábamos, o lo que mencionaba Gil, de que la discapacidad auditiva puedes nacer con ella, pero también puede llegar un día en el que pierdas la capacidad de escuchar. O sea, no necesariamente tienes que nacer con ella para adquirirla. Por diversos factores. Por diversos, puede ser la edad, mi abuelo también ya no escucha muy bien y también tiene su aparato. O contaminación auditiva, como lo que habíamos hablado también de exponerte a sonidos muy fuertes. Si escuchas la música a máximo volumen con tus audífonos, tal vez ahorita no, pero en 40 años vas a tal vez no escuchar tan bien, a diferencia de gente que no se pone el volumen tan alto. Allá tenías una pregunta. Es que yo tengo mi abuelita, antes no podía ver muy bien, o también no podía ver muy bien, y utilizaba un bastón para caminar. Exacto, tal vez ahí ya tenía una pérdida visual mayor y ya tenía que usar un bastón, por ejemplo, ¿sí? Mi abuelito cuando, bueno, no sé si nació así, pero tenía muy buenas de Gil, pero en color como carnita, y tenía una bolita nada más, y lo Sí, guardaba en un cartuchón. Exacto, es un auxiliar, es una ayuda para escuchar mejor. Pero acuérdense lo que dijo Gil, no es magia, no es como que te pones el aparato y ya vas, ¿no? Hay mucho, Gil nos comentaba que él fue 15 años a terapia auditivo-verbal, o sea, y fue porque Gil tuvo esa oportunidad, porque sus papás se la brindaron, porque sus papás, Gil nos comentaba que su mamá iba atrás de él y se dice así, se dice así, se dice así. Tuvo esa gran oportunidad de aprender, ¿no? Pero tenemos que entender que como Carlos, no siempre la hay y que podemos empezar a hacer nosotros por Carlos, por Elisa y por Gil y por todos, ¿sí? Al final. ¿Podemos seguir? ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.